Mi nombre es José Castillo, mi posición es lateral derecho, actualmente juego en el Club Pachuca y soy originario de la Ciudad de México. José, cuéntanos también cómo llegas a pertenecer a lo que viene siendo Fuerzas Básicas de Pachuca. ¿Estuviste anteriormente en algún equipo? ¿Cómo fue esto? Fue a través de un visor en su momento que pertenecía al Club Pachuco, que era, bueno, que es Arturo Carranco. Él, yo al tener ya esa como inquietud de buscar un nivel más alto que en el que en ese momento competía, que era, pues vamos, un nivel de escuela, de colegios, y paso a un centro de formación que está en satélite. Entonces me dicen, me invita la gente de ahí de ese centro de formación, me dice que pues era una liga con un poco más nivel y que finalmente iba a estar compitiendo pues, con niños más grandes. Entonces que pues me podía servir y que al final podía hacer lo que estaba buscando. Entonces, bueno, voy a ese llamado que me hacen, a ese llamado, y estuve entrenando como unos 5 o 6 días, yo creo que no fue ni la semana, y en uno de esos entrenamientos coincidió como que estaba ese avisor, te digo, Arturo Carranco del Club Pachuca. Al final del entrenamiento se acercó con mi mamá y conmigo para platicarnos cómo estaba la situación, la posibilidad de que se podía abrir, y ese día lo platiqué con mi familia, estuvimos de acuerdo en ir a hacer las visorías y estuve yendo de la Ciudad de México a Pachuca todos los días como un mes. Esto fue en el año 2012 y fue más o menos después de yo creo, unas 3 semanas de estar entrenando que el entrenador en ese momento de la categoría 2001 me aceptó y fue que oficialmente empecé a pertenecer al Club Pachuca. Hablas de este proceso, José, de cómo viajabas de un lugar a otro, el tiempo y todo. Yo veo que, por ejemplo, varios jugadores que ya después hablando, ¿no? Más personal, platican esta parte de cómo a veces algunos no aguantan esa parte o ese proceso y los que llegan a primera división, como en tu caso, y otros jugadores de Pachuca y de otros clubes, pues todo ese detrás, yo creo que, pues, no sé si lo supieran más personas y no sé si era este tipo de cosas o solamente se quedará como que entre el grupo de amigos que tienen y la familia. Pero es un proceso pues muy largo, como si fuera tipo un trabajo o una escuela, el seguir estudiando. Y también mencionar que también dentro del Pachuca, bueno, no sé si todavía en la actualidad, esta parte del estudio va compaginado. Sí, sí, es correcto. Ellos desde que cuando te hacen el llamado para formar parte de las fuerzas básicas, vamos, no solamente es a pertenecer como tal a las fuerzas básicas, sino a entrar a todo ese modelo, que es como un modelo integral en el que abarca pues el estar en el arte, que es las instalaciones que le ofrecen a los jugadores que son foráneos, la academia, ¿no? Te digo, en ese sentido es un programa holístico, es un programa integral en el que se procura todas o casi todas las áreas que puede llegar a necesitar un niño de esa edad. Entonces, pues sí, la realidad es que ese es como que, o en su momento era la diferencia con todos los demás equipos, ¿no? Lo que ofrece o que ofrecía el Club Pachuca. Digo, a la fecha lo siguen ofreciendo, ¿no? Pero hoy en día otros equipos también ya lo han empezado a hacer porque se han dado cuenta de que pues es una manera de tener resultados, ¿no? En tus fuerzas básicas. Entonces, ese acompañamiento que le das a los chavos, pues sin duda es una manera de tener éxito a largo plazo. Sí, después de que pertenecer, pues ya llegas obviamente a fuerzas básicas, perteneces al club, todo en las diferentes categorías, porque has estado en varias categorías, en este Ujú, proceso que llevas varios años ya ahí. Entonces, llega tu llamada a selección mexicana, ¿cómo tomas esa ujú, parte? Porque eras más, más chico, que te llegó ujú. esta parte de la selección mexicana, ¿cómo lo tomas? ¿Cómo llevas este proceso? Pues mira, como tal, mi primer llamado fue súper agridulce porque si bien pasaron o sea, algunos años para que llegara ese tan anhelado llamado a selección, pues era un sueño que tenía desde niño el poder vestir los colores de México y bueno, en ese primer llamado se da cuando yo tenía programada una cirugía.
Entonces, el día en el que yo me entero que estaba convocado, en el que llegó la convocatoria a mi club, ese mismo día en la mañana me, me revisó un traumatólogo por una lesión que yo estaba cargando en ese momento y me dijeron que iba a necesitar de cirugía. Entonces en la mañana me dijeron que me iban a tener que operar y en la tarde me dijeron que me habían llamado para ir con la selección. Entonces, pues obviamente tenía esa alegría de que por fin se había dado ese tan anhelado llamado, pero pues por otro lado esa tristeza, ¿no? Pues sí, esa frustración de saber que a mi primer llamado no iba a poder asistir por el tema de la lesión. Pero bueno, ya después de eso afortunadamente me recuperé y gracias a Dios vino una nueva oportunidad de representar a mi país y bueno, ya de ahí el proceso que ya bien conoces con diferentes categorías, diferentes torneos y bueno, al final siempre ha sido y siempre será un gran orgullo, ¿no? El poder representar a mi país. Sí, mencionabas también el apoyo, yo creo que de la familia, José. ¿Cómo es que tú empiezas a jugar a practicar lo que viene siendo este deporte? ¿Tu familia o Ujú. tu papá fue futbolista? ¿Cómo estuvo esa parte? No, 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 totalmente. Bueno, no es que sea ajeno el fútbol a mi familia, pero la realidad es que no, no, este, no éramos muy cercanos como tal a ese tema, pero pues yo creo que en algún momento, yo creo cuando tenía 4 o 5 años, a mí creo que me inscribieron en algún campamento de verano, un curso de verano de esos de cuando eres niño y por lo que me platican mis papás, la verdad es que no, no recuerdo muy bien, me decían como de que ya se me notaban algunas cualidades que pues me hacían destacar del resto de los niños, ¿no? O sea, como que sin mucho esfuerzo se podía notar que a lo mejor yo podía estar o que estaba por encima de la media. Entonces, pues de ahí obviamente a mí me gustó. Digo, más allá de eso, a mí lógicamente fue desde ese entonces mi máxima pasión y era lo que más disfrutaba hacer. Entonces, a partir de ahí, pues vaya, fue ya que como tal empecé a jugar y a jugar y a jugar y a jugar. Entonces, en mi escuela. Pero fue gracias a que en alguna ocasión mis papás me inscribieron en algún curso de verano de mi escuela, en el que iban muchos amigos y compañeros también en su momento de esa edad. Y pues fue más o menos así fue como me introdujeron mis papás al fútbol. Sí, yo creo que mencionabas eso. Tienes un hermano que también juega fútbol, estuvo en Ujú. fútbol mexicano y ahorita actualmente me parece que juega en Estados Unidos. Sí, correcto, sí, exactamente. Sí, él es más chico, también tuvo un proceso largo aquí en Fuerzas Básicas y finalmente tomó una decisión de irse a estudiar y a la par, bueno, más bien de jugar y a la par tener también sus estudios académicos en una universidad de Estados Unidos y la realidad es que le está yendo bien, está contento y al final pues el sueño que tiene él es el mismo que tengo yo, que es el de ser un jugador profesional, nada más la diferencia es que él lo está haciendo por otro camino, pero vamos, el objetivo y el sueño es el mismo, el de los dos. Mencionarte también, por ejemplo, José, te hacen otra pregunta de, por ejemplo, ¿qué es lo que a ti te inspira o qué es lo que a ti te motiva al, pues, al continuar en este proceso? Porque es un proceso largo, como lo mencionamos. ¿Qué te motiva el pararte temprano? Porque pues en Pachuca hace mucho frío y de repente pues sale el sol, ¿no, güey? Entonces así como que tienes así, ¿no? Entonces, ¿tú cómo viviste esta parte de motivarte, pararte de muy pequeño, estar en casa club y continuar? ¿Qué te motivó a ti? Motivación, bueno, pues mi familia, evidentemente, el poder representar a mi familia pues, con mucho orgullo, con mucha dignidad, y otra, pues, la sensación tan gratificante que es cuando cumples un sueño, esa sensación tan bonita de que das un pasito, de que estás avanzando, de cumplir un sueño es gratificante, como te digo, para mí siempre fue un sueño el ir a selección, lo cumplí. Entonces, esa sensación de cumplir tus sueños, para mí esa es la principal motivación. Por ejemplo, ahora que me tocó ser campeón con el primer equipo, vamos, que puede ser el sueño de cualquier futbolista profesional, ya déjate un joven, o sea, cualquier futbolista seguramente aspira a ser campeón algún día. Entonces, el tener esas experiencias, el vivir esos momentos, yo creo que, digo, la sensación, las emociones que tienes, ¿no? De la victoria, del éxito, eh, de ese trascender, de cumplir tus objetivos, yo creo que esa es la motivación más grande, ¿no?
Bueno, para mí al menos eso es como lo que más me motiva, el poder cumplir mis sueños. Este, eso es para mí es como que lo que más me motiva y lo que me da fuerza para seguir trabajando, aunque las cosas luego no marchen tan bien y aunque haya adversidad y aunque haya derrotas y aunque haya fracasos, aunque haya errores, la realidad es que esos momentos de alegría, de éxito, para mí eso es lo que hace que me levante todas las mañanas con la misma ilusión de trascender, de querer trascender y de querer seguir cumpliendo mis sueños. Una de las otras preguntas que te hacían, José, ¿cuál ha sido tu mayor reto que has vivido en esta poca pues, trayectoria que llevas y a tu corta edad? Porque hablamos de que has sido un jugador que ha sido también campeón en fuerzas básicas en diferente categoría, has sido seleccionado mexicano y ahorita actualmente, pues como acabas de mencionar, campeón de la liga de primera división. Pero antes de llegar a esa parte, José, ¿cuál ha sido tu mayor reto a partir de que empezaste este proceso y para Ujú. mantenerte? Creo que ya lo han mencionado en un par de entrevistas, digo, va más allá del tema meramente futbolístico. Tuve un proceso ahí como una situación personal muy complicada. A mi hermano, del que platicamos en un momento, lo operaron del corazón en varias ocasiones y eso lo alejó de las canchas por varios meses y pues eso a mí fue algo que, digo, obviamente, pues haciendo de lado el fútbol, o sea, porque pues corría al final de cuentas, corría en riesgo su vida. Entonces, digo, más allá del fútbol, que pues obviamente lo que yo quería era que él pudiera regresar a jugar, pero evidentemente el verlo sufrir, el incertidumbre de mi familia, ¿no? De mis papás, el de ver que de verdad estaban sufriendo, pues yo creo que eso para mí, digo, más allá de que estaba pequeño y a lo mejor no tan pequeño, pero no alcanzaba a dimensionar realmente, pues sí, la magnitud de lo que él estaba viviendo para mí fue como un proceso muy difícil, pero bueno, al final, gracias a Dios y a la resiliencia que él tuvo y a esa pasión por el fútbol, pues regresó y hoy en día pues sigue luchando por sus sueños. Y pues más recientemente yo creo que uno de los procesos o momentos más complicados, no momentos, sino, este, pues sí, situaciones, escenarios, yo creo que fue o está haciendo, vamos, ahorita que ya a partir de que he estado en primera, pues la realidad es que no he tenido mucha participación. He tenido como que participaciones aisladas, derivadas de una lesión, de una expulsión, de otras cosas, ¿no? Digo, al final me ha terminado por ir muy bien, ¿no? Gracias a la preparación que tengo todos los días. Pero la realidad es que no es un proceso fácil, no es nada fácil de llevar el saber que pues estás trabajando todos los días, pero aún así es difícil que tengas minutos, pues lógicamente uno se prepara y uno trabaja pues con la intención de en algún momento poder tener minutos y entonces el quedarte en la banca, en la banca, en la banca, pues sí, la verdad es que termina por ser un proceso complicado porque pues cualquier futbolista lo que quiere es jugar, evidentemente, entonces al estar mucho tiempo en la banca como que anímicamente pues te pasa factura y empiezas a tener desconfianzas, inseguridades, dudas, temores. Entonces la realidad es que es un proceso complicado ese tema de estar mucho tiempo en la banca, pero al final este cierre de torneo para mí fue como muy positivo y creo que te digo, al final de cuentas todo, o sea, estos momentos como el que acabamos de vivir de ser campeones, creo que terminan por hacer que valga la pena absolutamente todo, el estar en la banca, el levantarte temprano, el ponerte unas jodas en los entrenamientos, ¿no? Es realmente vivir, tener la posibilidad de vivir este tipo de momentos hace que valga la pena absolutamente todos los esfuerzos que uno hace. Y acabas de mencionar algo muy importante, güey, de los sacrificios que has hecho, el no irte a fiestas, el no irte con tus amigos, el a lo mejor no tener novia en este momento y el estar concentrado en cuestión de hablando futbolísticamente y académicamente también, que muchas veces, a Claro. veces no sabemos cuando, yo recuerdo cuando no estaba adentrado en este tipo de cosas, pues yo decía, pues güey, porque tienen todas las comodidades, tienen todo, yo decía, ¿qué pasa con un jugador que pues tiene todo prácticamente, tenía las comodidades de manera externa, te digo, no metiéndome como ahorita estoy haciéndolo, que te empieces a informar, que empieces como que a tener contacto con los jugadores como contigo, y yo creo que ya ves la realidad y dices, no, pues la verdad es un chingo de cosas que hacen como jugadores, que Claro. siendo chicos te tienes que levantar temprano, que te tienes que acostumbrar a vivir solo, el ir a la Claro. escuela, el hacer las actividades solo,
el irte a entrenar, los viajes, o sea, son muchas cosas que muchas veces no vemos. Entonces, Claro. ahora tú que estás en primera división, ¿qué sientes tú estar con el primer equipo? No, pues obviamente desde chico soñé con tener la posibilidad algún día de, pues, de convertirme en futbolista profesional y pues, lógicamente ahorita que estoy teniendo la posibilidad ya de pertenecer a un plantel de primera división en el club de mi vida, el club de mis amores, pues lógicamente es algo que nunca voy a dejar de valorar, ¿no? Todos los días. Al final de cuentas, te digo, es el club de mis amores, es el club de mi vida y pues para mí es un privilegio enorme el poder estar donde quiero estar y encima estar peleando por la posibilidad de, pues de tener un puesto en primera división, pues lógicamente, pues te digo, es el sueño yo creo que de cualquier niño, de cualquier joven que aspira en un futuro a convertirse en futbolista profesional. Y pues, digo, hoy ya cumplí algunos de mis sueños y estoy en busca de cumplir los muchos más que tengo. Entonces, pues la realidad es que te digo, contestando a tu pregunta, muy contento y muy afortunado y también muy agradecido con mi club. Eh, la pregunta que te habían hecho anteriormente, antes de que fueras campeón, era, pues, Ujú. ¿cuál era tu sueño como futbolista, profesional o de fuerzas básicas? Pero pues obviamente yo creo que el ya estar en selección, el estar en minutos en básica, ser campeón en básica, ser campeón en primera división, yo creo que ya llevas, pues ya prácticamente varios sueños de los que tenías como el más importante, yo creo que es el mantenerte y el llegar a primera división y seguir manteniéndote y llegar a ser campeón. Pero ahora vemos esta parte, José, de cómo te describes tú como jugador fuera y dentro de la cancha. Yo creo que al final siempre me he descrito como una persona muy disciplinada, muy comprometida y pues al final dispuesta a hacer lo que tenga que hacer para conseguir mis objetivos y el poder cumplir mis sueños. Al final creo que te digo, me describiría como alguien consciente de lo que se necesita para en mi caso cumplir mis sueños y pues te digo, una persona que está completamente dispuesta a trabajar absolutamente todos los días en pro de cumplir mis objetivos, de trascender, de crecer, de aprender, de mejorar y te digo, eh, pues también con la ayuda de Dios, que pues también forma parte de la ecuación de mi vida, ¿no? El tema espiritual, el, el poder cumplir mis sueños, te digo, pero así me describiría como una persona disciplinada, comprometida, tanto dentro como fuera de la cancha. Hablando un poco más, José, del tema de qué te hace diferente a ti de, por ejemplo, cuando llega un jugador a primera división y todo, yo creo que el entrenador pues ve algo diferente en ese Ujú. jugador. ¿Tú qué crees que haya sido ese plus o ese algo diferente que haya visto en ti para llegar a primera división? Yo te digo, yo creo que haciendo hincapié en ese tema de probablemente haya sido el profesionalismo, porque evidentemente el hecho de que estés en primera división no necesariamente te hace un jugador más profesional o no, en el sentido de, pues, del compromiso, de la disciplina, digo, porque incluso te encuentras jugadores en primera división que no son tan profesionales como uno pudiera pensar. Entonces, pues yo creo que quizás esa sea como mi mayor virtud o mi mayor aliado. Entonces, quizá podría atrever a decirme que eso le llamó la atención al entrenador, pero evidentemente eh, existe el factor talento, evidentemente, o sea, porque hoy en día es cierto que ya no alcanza solo con el talento, tienes que trabajar, pero al final la puerta de entrada para llegar a las fuerzas básicas y después ser jugador profesional, pues evidentemente es el talento. O sea, si no tienes talento, pues claro que no, por más que trabajes y trabajes, pues no, es y sería muy difícil. Entonces, entonces pues yo creo que es ese tema, además del talento, pues el trabajo. Para ti, ¿qué consideras que ha sido lo más importante que has logrado dentro del fútbol, José? ¿Ok? Eh, no sé, es que, o sea, honestamente,
nada se le compara a estar en primera división, así que se me ocurren momentos brillantes que he tenido en mi trayectoria en fuerzas básicas, pero la realidad es que nada se le compara eh, al máximo circuito, o sea, a primera división nada se le compara y por más que yo tenga pocos partidos en primera división y pocos minutos, la realidad es que si tuviera que quedarme con los mejores momentos que he tenido en mi carrera futbolística, sin duda son los que viví recientemente con el primer equipo. La realidad es que el poder tener mis primeros partidos de titular, el poder jugar en varias posiciones contra grandes equipos, ahora que me tocó jugar en una instancia muy importante, jugar una semifinal de titular, el hacerlo bien, el ganar ese partido, pues la realidad es que no lo cambiaría por nada esos momentos. Yo creo que sin duda son los logros más importantes que he tenido en mi corta carrera. Si no me equivoco, creo que la semifinal fue contra Rayados. Contra Rayados, sí, contra Ajá. Rayados. Sí, ¿no? O Exacto. sea, ¿qué Sí. sentiste en ese momento, güey, cuando estabas ahí, ¿no? Que dices, pues, güey, estos jugadores yo los veía en la televisión, güey. Yo los veía en Claro. las páginas o en diferentes medios, güey. ¿Qué sentiste en ese momento al estar ahí, güey, con ellos? Traté de darle no muchas vueltas, siéndote honesto, traté de no darle como muchas vueltas al asunto, era como meterme en la cabeza, decir, a ver, tú estás preparado, para eso has trabajado tantos años y si el profe te está poniendo en un escenario eh, pues de tanta trascendencia, en un escenario tan importante, pues evidentemente es porque la institución, el cuerpo técnico y los compañeros confían en ti, entonces al final lo único que me quedaba a mí era confiar en mí mismo y, y hacerlo, que al final lo que me llevó a estar en esa instancia. Entonces sabía que era un reto muy importante porque al final de cuentas pues, no deja de ser una semifinal y contra un gran rival, contra grandes jugadores y pues imagínate supliendo o tratando de ocupar el puesto de al final del mejor lateral mexicano que hay, ¿no? Que es Kevin Álvarez. Entonces al final de cuentas pues era, era un desafío, era un reto muy bonito, muy importante en mi carrera y en mi vida. Entonces, pues la realidad es que sí lo tomé como una gran oportunidad de primero mostrarme a mí mismo que tengo la capacidad de hacerle frente a cualquier escenario y bueno, obviamente después poder corresponderle a la confianza del cuerpo técnico y de la institución. Sí, y una parte, güey, por ejemplo, mencionas esta parte de demostrar. Yo creo que está de más la parte de demostrar, porque pues obviamente estás donde estás, porque pues nadie te ha regalado, pues absolutamente nada, güey, nadie te ha regalado nada, entonces yo creo que el demostrar, yo creo que ya lo has hecho. El ver cómo Gracias. juegas, el cómo lo has hecho y todo, eso está de más, porque todos jugadores tienen buenos ratos y tienen buenos momentos, entonces yo creo que lo importante es que tú salgas al campo y te mantengas feliz y estás haciendo lo que te gusta y de ahí en fuera, Claro. pues los comentarios, como muchos jugadores dicen, bueno, pues es como para aprender y todo. Mencionaste Claro. sobre Kevin, ¿cómo hay una pregunta relacionada a eso? Ujú. O sea, Kevin prácticamente, pues, Pero la realidad es que él, en ese sentido, es un tipazo, es una excelente persona y digo, no te tengo que decir lo que es y lo que es como jugador, evidentemente, pero esa parte que, pues, digo, la gente a lo mejor se imaginará que es buena persona, pero no lo saben del todo. La realidad es que sí es una excelente persona, es un excelente compañero, es un excelente amigo y la realidad es que el poder competir por un puesto con él, pues definitivamente nos ha fortalecido a los dos. Yo creo que él me hace mejor jugador y yo lo hago mejor jugador a él. Y pues la realidad es que él siempre ha estado ahí pues para cualquier escenario en el que yo pueda necesitar de él o que yo pueda echar mano de su experiencia, de sus comentarios, ¿no? Eh, la realidad es que te repito, mi relación con él es cercana y pues te digo, es un excelente compañero, es un gran amigo y pues nada, la realidad es que me da mucho gusto que le esté yendo bien y ojalá que pueda tener un excelente mundial. sí, yo creo que, como mencionas, pues el hablar de Kevin, yo creo que está de más, ¿no? Porque pues ya sabemos cómo juega, tú lo conoces muy bien como compañero, lo tienes Claro. prácticamente ahí todos los días en entrenamiento, sabes cómo es y todo. Hablamos un poco también, José, ¿te gustaría ir a jugar al continente europeo? Sí, sí, definitivamente es uno de mis siguientes objetivos.
Claro que sí, me encantaría. Sí, yo creo que como jugador, yo creo que eso sería como casi, casi tu último parte de tus sueños que tienes como jugador. Y ya casi para terminar, José, ¿tú qué le Venga. recomendarías a los chicos en esta cuestión de, pues, dentro del proceso, para los que están en básicas, a los que apenas van a entrar a pruebas? ¿Tú qué les recomiendas a esos jóvenes? Pues es que es una de las preguntas más comunes, ¿no? Que nos pueden hacer ustedes que están de ese lado, que se dedican a este medio, y la realidad es que suena muy trillado, ¿no? Lo que voy a decir, pero pues la realidad es que se necesita de mucha paciencia, ¿no? El aprender a perseverar. La realidad es que son procesos muy largos, y evidentemente, aún trabajando y aún dando tu máximo, pues no sabes si el día de mañana te va a alcanzar, porque desafortunadamente el hecho de que llegues, pues no termina por ser absolutamente todo, todo tuyo. ¿Sí me explico? No tenemos, te digo, lamentablemente, inferencia en absolutamente todo lo que pasa. Entonces hay que entender también que hay cosas que no están a nuestro alcance, pero yo creo que, o lo que le recomendaría ya tratándolo de aterrizar, pues, es tener mucha actitud. Y te digo, para mí la actitud es cómo reaccionamos ante lo que sí nosotros podemos controlar. Porque te digo, hay muchas cosas que durante este proceso no vas a poder controlar, porque hay entrenadores que no te quieren, que no te van a meter, X, hay miles de situaciones a lo mejor que no son y que no van a ser tan favorables, ¿no? En la carrera de un joven. Entonces, pero para mí es tratar de mantener una actitud positiva y te digo, controlar o, o buscar este, hacer todo lo que esté a tu alcance, vamos. O sea, realmente hacer todo lo que está en tus manos con todo lo que tú sí puedes controlar. Ya de ahí lo que pase, pues te digo, desafortunadamente no todo estará en tus manos, pero lo que sí puedes controlar definitivamente tienes que agotar absolutamente todos los recursos que tengas, todo tu esfuerzo, toda tu dedicación, y bueno, si ya de ahí aún así no termina por darse tu objetivo, pues bueno, ya tú tendrás la conciencia tranquila de que pues hiciste todo lo que estaba en tus manos por cumplir tus sueños, pero la realidad es que yo creo que si un joven de fuerzas básicas que de plano se empeña y hace todo lo que está en sus manos, yo creo que tiene muchas posibilidades el día de mañana de poder tener éxito y de cumplir sus sueños. Sí, güey. Entonces, prácticamente es como mencionas tú, puede ser un consejo muy trillado o muy repetitivo, pero yo creo Claro. que si esto les ha funcionado a ustedes como jugadores, a diferentes jugadores que lo han hecho y que han logrado sus sueños, yo creo que pues es un buen consejo para los jugadores, aunque suene a veces, como decimos, un poco trillado, güey, pero es ahora sí que importante que también lo sepan. Y qué más, güey, que lo sepan pues de una persona que ha vivido la experiencia, que a una persona que estamos acá sentados y que podemos hablar, podemos decir cualquier cosa, pero nosotros no tenemos los minutos, la experiencia, los sacrificios que ustedes tienen. Entonces, yo creo que es muy importante que ustedes mismos lo digan, aunque suene trillado. Y pues ya casi por último, güey, no sé si tienes por ahí la medalla o algo, güey, Sí, mira, aquí pues está, mira. enseñarla, güey, pues no, o sea, no es fácil, güey, Aquí, lograr algo, ¿no? Yo creo que aquí pues está, hermano, mira. ¿quién no quisiera, güey, tocarla, güey, sentirla, por lo menos ir al partido, güey, ¿no? O sea, ¿cuántos chavos no quisiéramos estar en ese momento, güey? O sea, Sí, no, imagínate claro. el estar ahí Es con tu lo, familia, con tus amigos, pues me imagino que han de haber hecho un pachangón, güey, no manches. Sí, 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 fue, te digo, un momento, bueno, obviamente jugadores de muchísima trayectoria y que han tocado la gloria en muchas ocasiones, pero uno que pues, está en sus primeros torneos en primera división y que te toca un gran plantel de grandes compañías, de grandes profesionales, pues la realidad es que pues todo se ha alineado en mi caso para que aprenda muchísimo y para que haya tenido la posibilidad de vivir este momento que seguramente voy a recordar toda mi vida con muchísimo cariño al ser mi primer campeonato en primera división. Entonces, pues sí, lógicamente es algo indescriptible, es una sensación maravillosa el poderlo haber compartido con mi familia, que bajaron ahí al final de la cancha, el poder abrazarnos, decir que por fin se me había hecho y pues poder, te digo, tener esa satisfacción enorme, te digo, y poder compartirla con mi familia, pues sí, es algo
definitivamente es algo que le deseo a todos los jóvenes, a todos los niños que están en búsqueda de estos sueños de ser futbolista profesional, definitivamente es algo que le deseo a absolutamente a todos. Sí, güey, ya casi para terminar, güey, pues desearte lo mejor, güey, en este proceso. Ahora sí que, pues ya lograste lo más importante que viene siendo esta parte, güey. Pero pues desearte lo mismo, que sigas siendo una persona concentrada, responsable. Ahora sí que, pues siempre has sido muy accesible, la verdad, siempre te has comportado a la altura, a pesar de que tienes menos años que yo. Nunca me has dicho que no, siempre le damos tiempo y todo, nos damos chance y todo para estar bien, tranquilos. Y yo creo que pues es muy importante eso, güey, y desearte pues lo mejor y que pues que me hayas dado la oportunidad de platicar un poco más contigo, el conocerte, que la gente te conozca también, que está de más porque pues ya te conocen. Entonces, pues desearte lo mejor y que igual a tu hermano, pues igual también Muchas gracias. ahí lo andamos viendo también y a tu familia y a todo el resto también, desearte lo mejor con Claro eso. que sí. No, no, pues al contrario, muchas gracias a ti por la oportunidad y créeme que esa accesibilidad, perdón, de la que comentas, créeme que siempre va a estar en mi persona, siempre vas a encontrar esa persona humilde y accesible. Digo, no tendría por qué ser de otra manera. La realidad es que siempre voy a estar dispuesto a este tipo de cosas. También es muy valioso que la gente que a lo mejor no está tan inmersa dentro del mundo del fútbol, que pues que conozca nuestras historias, que conozca todo ese camino que hay detrás para que hoy puedan ver a una persona levantando una medalla o teniendo un trofeo o X o Y circunstancias, pues la realidad es que es muy valioso que se pueda compartir este tipo de, pues, de historias, de anécdotas, para que la gente pues conozca un poquito pues, de nuestras historias, de nuestras raíces y bueno, evidentemente, pues qué mejor también poder compartirlo con los jóvenes que pues evidentemente sé que muchos sueñan con poder estar en mis zapatos y el día de mañana mucho más arriba y pues te digo, yo encantado de poder compartir lo poco, mucho que podamos haber platicado, pero te digo, habrá siempre total confianza y total apertura para que lo repitamos las veces que sea necesario.